Rita Kass ha seguido los movimientos de los yihadistas durante décadas y había hecho un comentario y jamás llevó un ataque terrorista el 7 de octubre por la misma razón que Al-Qaeda llevó el mismo tipo de ataque terrorista en las Torres Gemelas de Nueva York. Como ISIS también lo llevó a cabo, dice, para cosechar bajas masivas, provocar respuestas drásticas y reunir partidarios de todo el mundo. Esta es la razón por la cual algunos sugirieron que negarse a las primeras fases del conflicto y jamás no permitió que el pueblo palestino abandonara Gaza para que puedan allí construir sus bases en las escuelas y hospitales, porque después de estos horribles ataques, todo lo que era los videos y toda la información despertaba una cierta ira por todo el mundo. Y ellos entienden el poder de perpetuar un conflicto a largo plazo. El texto que estamos viendo esta mañana habla acerca de un conflicto a largo plazo. Algunos de ustedes están teniendo un conflicto a largo plazo en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia. Algunos de ustedes están involucrados en conflictos en la iglesia, entre ustedes. Y el texto nos habla y nos dice que esto tiene el poder que nos puede llevar en una senda muy peligrosa donde no queremos ir. Vamos a leer rápidamente Mateo 5, 21 al 26. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate se expondrá al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa correrá peligro de juicio. Y el que diga a su hermano raca correrá peligro de juicio. Pero el que diga necio correrá peligro del fuego del infierno. Versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y sigue tu camino. Primero reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Ponte pronto de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Así que vamos a pensar acerca de este tema. Consideremos primeramente la senda del enojo. Debiera comenzar entonces diciendo que no todos los conflictos son iguales. Las relaciones humanas pueden ser muy complejas. Me acuerdo tratar de alentar a un hermano a larga distancia que estaba involucrado en un problemita con otro pastor en aquella área. Y de una larga distancia estoy tratando de alentarlos. Por favor, dice, sé bueno, sé amable, no peleen, sé un mejor hombre y ayuda a la situación tratando de reconciliarte. Pero después me encontré con el hermano y lo conocí, a la persona que estaba con el conflicto. Y algunas personas son extrañas, tengo que admitirlo. Algunas personas no son tan fáciles de tener acceso con ellos y poder reconciliarse con ellos. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 12, 18 y 19. Si es posible, Romanos 12, 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Hasta Dios dice, lo entiendo, no siempre es posible. Dios sabe que no es siempre posible reconciliarse con los hermanos. Encima de esto, algunas personas son tóxicas. Hay personas que se nos son ordenadas a evitar. No son saludables. En relaciones con ellos no van a ser saludables. Pero el punto al cual vamos a esta mañana es que el conflicto a largo plazo puede ser una realidad y por esa razón hay que tener cuidado. Moisés edificó un altar, Éxodos 17, 15. Entonces Moisés edificó un altar y le puso por nombre: el Señor es mi banderín. Porque dijo, porque el Señor
lo ha jurado, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. De generación en generación va a haber un conflicto con esta gente. Y Moisés tiene esta revelación de Dios, que Dios es el Dios del banderín. No hay comunicación, así que una batalla fue dirigida por medio de banderines y banderas. Y aquí está el punto. Tu conflicto a largo plazo es peligroso. Los conflictos a largo plazo son peligrosos para los cristianos. Y por esta razón será mejor que cuando tú te involucres en un conflicto, ten cuidado y sigue la dirección de Dios en estos conflictos. Vas a tener que tomar cuidado de los banderines y las banderas y las señales de Dios. Porque si sigues aferrándote a este conflicto, si tú sigues manteniendo este conflicto vivo, vas a llegar a lugares donde no quieres ir. Vas a afectar tu corazón. Tiene el potencial de cambiar tu destino. Lo que estamos hablando esta mañana es que tu problema, tu conflicto, tu pelea, tu desacuerdo tiene una fuerza increíble. En algunos casos hay que tener causa con algunos miembros de la iglesia. 2 Corintios 2, 8. Por tanto os ruego que le reafirmes vuestro amor para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Hay cosas que suceden en el corazón del creyente que pueden mantener la ira latente y pueden mantener la amargura latente. Es como un fuego que no se acaba, sigue echando humo. Y estos conflictos a largo plazo tienen una trayectoria. Y esto es lo que nuestro texto nos está informando esta mañana. Comenzamos con la mente de un hombre enfadado y enojado con su hermano sin causa. Está ahí adentro en su corazón, está burbujeando dentro de él. Entonces, quien dice a su hermano raca o tonto, ahora se pronuncian las palabras. De hecho, de burbujeante se convirtió en palabras. Se convirtió en un verbo. No estoy seguro acerca del significado de esta palabra raca o tonto. Pero uno de las intenciones o uno de los entendimientos de esta palabra es que te puede llevar al concilio. Y el otro tiene el potencial de llevarte al infierno, dice. Hay personas que hemos amado y conocidos, gente que está en nuestra iglesia que hemos amado, tienen matrimonios muy complicados, conflictos que no están resueltos, año tras año tras año, sermón tras sermón, consejería tras consejería. ¿Y cuántas veces vemos que mientras los años van pasando que un día uno de ellos se despierta y dice, a mí no me interesa, no me importa más, me voy, me retiro, tiro la toalla? Hay desilusiones, hay dolores, están enfadados y enojados y se alejan porque es difícil reconciliarse con la fe en Dios y ya no están en la iglesia. Muchos de ellos se han resbalado. Lo hemos visto, todos lo hemos visto. Así que no es una exageración decir que los matrimonios conflictivos pueden terminar, que la gente termine en el infierno, pueden acabar con estas personas en el infierno. El que diga necio correrá peligro del fuego del infierno, dice la Biblia. Paga el precio de un conflicto no resuelto con quienes deberías estar en paz. Aquí hay una deuda tremenda, un precio que se pagará. Y nuestro texto dice, en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo, dice el versículo 26. Estaba pensando acerca de Sansón. Qué historia, qué tremenda. Me pegó en la frente. Dios estaba trabajando, obviamente, detrás de la cortina. Pero qué complicado. Qué complicado se vuelve con la ira. Lo que se descadena, las consecuencias. Parece que esto comienza a convertirse en una espiral. Algunas personas viven en un vórtice de agitación, rebotando de una crisis y un problema a otro, porque viven sin paz en su alma. Sansón es una de esas personalidades. A él le gusta una muchacha, rechaza sus consejos, de camino a verla,
mata a un león. Más tarde, cuando vuelve para casarse con ella, las abejas tienen una colmena en ese cadáver del león. ¿Sabes la historia? Está en plena fiesta y le pone un acertijo a los jóvenes. De lo fuerte sale algo dulce. Es el acertijo. Y presiona, empieza con un cierto humor, dice, pero después se pone tenso. Y estos muchachos no están contentos porque él les puso este acertijo. Entonces le ponen presión a la muchacha y ella le cuenta a los hombres cuál es el poder de él. Mata a 30 hombres por su ropa, deja a su mujer, se va a la casa, mientras más tarde se enfría. Vuelve ahora a su mujer, ha sido entregada a otro, suponiendo que no la quería. Ahora explota en su carácter y cada vez la cinta empieza a correr y prende fuego en los campos. Entonces matan a su mujer y ahora hay guerra. Algunas personas son así en la iglesia, dice. Toda la vida de ellos está fuera de control. ¿Cómo llegamos a este punto? Hermano, tú no sabes cómo resolver conflictos. Tú no sabes cómo tratar el resentimiento. Jesús nos dijo que el conflicto no resuelto tiene el poder de agravarse y escalarse. Algunos de ustedes están en un verdadero peligro aquí, hermano, hermana. Tú tienes problemas, tienes peligro, estás corriendo un grave peligro esta mañana. Y te sugiero que mejor busques al Señor de los banderines, el Señor de los estándares. En vez de decir, bueno, es un problema nomás, pastor. Dios te quiere hablar esta mañana y te quiere dar estrategia porque las cosas no pueden permanecer como están. Vamos a pensar acerca de la intervención. Nosotros cometemos un error, que nuestro conflicto es un problema nuestro, personal. No afecta a nadie más, solo entre mí y la persona con quien estoy peleando. Simplemente es mi matrimonio, es mi ministerio, pero eso no es verdad en el reino de Dios. De hecho, no es cierto en la iglesia y no es verdad a muchos niveles. Lucas 11:17, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra otra cae. Es una estrategia demoníaca. Somos debilitados por los conflictos. Nos saca del enfoque, afecta nuestro trabajo, ministerio, vida. El conflicto es espiritual. Un amigo el otro día tenía una batalla en la familia. Y Dios le dijo, tienes dominio aquí en este problema. Y comenzó a orar. Y cuando oró, hubo una diferencia. Porque era una batalla espiritual en realidad. El enemigo, mi hermano, está buscando cómo puede tener ventaja y un lugar. Tu carne está siendo explotada. Y el punto de este mensaje es que lo que estás involucrado es más grande que simplemente tú. No es tu negocio solamente, es el negocio del reino. Y por eso Dios nos ha ordenado que los conflictos deben ser gestionados. Porque hay mucho en juego aquí. Paul dijo que es un fracaso total de su cristianismo si usted no puede resolver tus problemas en tu casa. Lo digo 1 Corintios 6, 5, 7 y 5. Lo digo por avergonzaros. Es que no hay entre vosotros sabio ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano va a juicio contra el hermano y eso ante los incrédulos. Ahora bien, ya es un fracaso absoluto. En nuestro texto hay una progresión y una advertencia. Y Jesucristo nos dice, este es el conflicto. Va progresando y va de aquí a allá y allá y allá, en el peligro de juicio, un peligro de concilio. En otras palabras, es un peligro de juicio. Y comienza a escalarse. Y ahora en peligro del fuego del infierno. En el momento que las palabras y los verbos se involucran, estos conflictos comienzan a escalarse. Y Jesucristo dijo, tú estás en peligro del consejo o juicio.
Y cualquiera que le diga a su hermano raca o tonto estará en peligro del concilio o del consejo. El consejo era conocido entre los judíos como el nombre de Sanedrín. Estaba compuesto de 72 ancianos, 6 elegidos de cada tribu, y era el tribunal supremo de los judíos. Ellos podían imponer las penas más severas a la persona. Aquí está el punto. Tu discusión, tu continua pelea y conflicto, tu disputa pública delante de la iglesia te puede llevar delante del concilio, delante del juicio, y eso no se ve muy bien. Tu conflicto está afectando más que todo lo que tú piensas. Está escalando, está aumentando. Y Jesucristo dice, tú tienes que tratar de evitar algo porque ahora estás en peligro de que otros van a estar involucrados y te van a traer para dar cuentas. Romanos 13:4, gobernantes, porque no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira contra el que practica el mal. Muchas culturas entienden el concepto de reunión familiar. También nosotros les llamamos una reunión familiar, depende de la familia, esto puede ser bueno o malo, pero el punto es que a veces la familia puede reconocer que este matrimonio está lastimando a toda la familia. Este desacuerdo está intentando romper la familia y algunos de los miembros llaman a toda la familia y hacen una reunión. La iglesia es una familia y Dios nos ha ordenado que haya una reunión familiar, que se convoque a una reunión familiar, y Jesucristo dijo, esto es algo muy significativo. Esto no es una opción. Si es llamado a reunión, no es una opción. No es, mi hermana, si tú eres llamado para una reunión, eso no es algo que tú dices, es mi problema. Esta decisión que se ha tomado es final. Y si tú ignoras esta decisión, Jesucristo dice que esto sea como un recolector de impuestos. O sea que los hombres tienen la autoridad para hacer un juicio sobre el conflicto. Moisés, Éxodo 18, la gente que estaba ante él en la mañana y en la noche tenía que nombrar jefes de zona para ayudar los casos difíciles que llevaban a Moisés, pero juzgaban ellos mismos todas las cosas pequeñas. Salomón, la sabiduría manifestada en una disputa entre dos mujeres. Pablo escribe, 1 Corintios 6, 3 y al 6, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas que pertenecen a esta vida? ¿Es que no hay entre vosotros sabio, ni siquiera uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Jesús se refirió, aunque fue vejado por el liderazgo, a su juicio. Mateo 23 dice, asiento de Moisés, porque hay un asiento del cual él reconoce como algo legítimo y necesario en la congregación, porque este lugar de encuentro, este conflicto que estás teniendo en la iglesia, finalmente el responsable y la autoridad dice, eso es suficiente. Tú rehusas arreglar y reconciliarte, entonces vas a ser traído a una reunión delante de Dios y la autoridad de Dios. Y el plan es que este conflicto tiene poder más allá de ti y tu esfera, y Dios está diciendo suficiente. Y trata de traerte, y es para tu beneficio, para parar este derrame innecesario que nos va a llevar a una catástrofe. Mateo 18, otra vez os digo que si de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho de mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y sabemos que esto se trata de la oración y la alabanza, pero el contexto es resolver un conflicto. Y atar y desatar habla de términos legales, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y este es Jesucristo diciendo, ahí estoy yo entre medio de esto.
Mi hermano, esto tiene que parar. Hermana, esto tiene que parar. El derrame tiene que parar. Hermano, no puedes seguir actuando así. Es más allá de tu esfera personal. Tu divorcio con un miembro de esta iglesia es un asunto de la iglesia. Mi conflicto en la guardería de los niños ahora se está desatando y va tocando a otras personas. Y no estás escuchando, no estás prestando atención. Tus hermanos están hablando, los hermanos, pero tú no estás escuchando a nadie. No hay quien te pueda advertir nada y estás en peligro. Tú rehusas el consejo, los amigos, los líderes, los ministerios y el pastor. Soy yo y ella. No, es el negocio de la autoridad de la iglesia ahora y de los ancianos de la iglesia, porque has pasado los límites del aviso y en la consejería. Has pasado el área de los líderes. Has pasado el ejecutivo de la iglesia. Dios quiere que el conflicto sea gestionado y arreglado. Obviamente que no todos los escenarios necesitan una reunión. Algunas personas dicen, yo me rehúso. Estaban tratando de traer a Jesús ante dos hermanos que se peleaban por una herencia, se negó a intervenir y se limitó a dar una lección sobre la codicia. El punto es, los cristianos no se les da la rienda suelta para apretar el botón nuclear. Porque no te gusta a alguien, o porque te ofendió o ofendiste, o porque te has caído, no te da el derecho a apretar un botón nuclear. Vamos a hablar acerca de hacer las paces rápidamente. El pastor Ernie Tombe me estaba hablando de una historia y me dijo que yo podía compartirla. Tenía un miembro familiar muy cercano que estaba involucrado en una relación donde había violencia, parece, o no había un buen comportamiento y durante un periodo de tiempo tuvo que pedirle a otra persona ayuda y este hombre joven lo tuvieron que correr y una vez se tiró de un segundo piso de una ventana y Ernie, el hermano Ernie viene de un pasado, dice, un poquito violento, pero la historia dice, por la gracia de Dios nada pasó, pero la historia dice que un día estaba manejando a la iglesia, dice, en una van, tenía gente atrás y estaba manejando, y de repente ve a este hombre joven, y este joven está involucrado en un problema con gente de la calle, y está mirando, dice, de la van, y ve que el grupo de muchachos salta encima de este muchacho. Y dice que dentro de sí sintió algo. Dijo, Dios me ha dejado ver la destrucción de mi enemigo, dice. Finalmente, el juicio de Dios cayó sobre este joven. Un grupo de jóvenes lo agarraron y le pegaron una palizota, ahí parece. Y Dios me ha permitido presenciar la destrucción de mi enemigo. Y Dios irrumpió, dice, y Dios le dijo, no, Ernie. Y Ernie saltó de la furgoneta, dice, y trató de traer paz y agarró al muchacho joven y lo trajo a la van. Y este joven no sabe si va de un lado peor, va a entrar a un lado peor, pero lo trae a la van y le da un raite, como dicen aquí, y lo lleva a otro lugar. Años más tarde, ¿te imaginas tu pastor viéndote? Dice, así que lo dejó en un lugar y pasaron unos años, dice, y este hombre estaba en prisión y le envió un mensaje. Dijo, quiero hablar con el pastor Ernie Toppen. Y él se salvó más tarde. A veces, como dijo un hombre, no te envía a una batalla para ganarla, te envía para terminarla. Acuérdate con tu adversario rápidamente
mientras estás en el camino con Él. Si hay alguna manera o una oportunidad, si hay alguna chance, alguna opción, tanto como dependa de ti, este es tu momento. Este es tu momento. Algunos de ustedes están mirando por encima del precipicio. Ponte pronto de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al oficial y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Algunos de ustedes están escuchando el ruido de las cadenas de otros reclusos. En otras palabras, cada vez tú has dejado que este conflicto continúe por mucho tiempo y estás escuchando el ruido de las cadenas. El trasiego de papeles, los suspiros de los juicios. Tu nombre será llamado a una reunión y tu nombre está en la lista porque continúas con tu conflicto. Jesucristo dijo, Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores. Yo sé que has escuchado otros sermones antes. Jesucristo dijo, si tú estás en el altar y tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué tengo que yo? Él tiene algo contra mí, ¿por qué tengo que yo ir a reconciliarme con él? ¿Por qué yo tengo que ser? Y Cristo dijo, hay una bendición increíble, hay una bendición tremenda que viene sobre cualquier individuo. De hecho, está reservado para aquellos que digan a sí mismos, yo voy a vivir mi vida en mi mejor habilidad, y eso no es siempre posible, pero en mi mejor habilidad voy a tratar de estar en paz con todos. Y ellos van a ser llamados hijos de Dios. Es como que el cielo toma nota de las personas que están dispuestas a reconciliarse. Los ángeles miran del cielo y dicen, ahí está la persona. Esa persona es una mujer de Dios, es una hija de Dios. ¿Sabes por qué es una hija de Dios? Porque en una dificultad, circunstancia dificultosa, ella salió de su camino para tratar de hacer paz y reconciliarse con personas. Yo no sé si esto es verdad, pero esto te apela a ti, que Dios pueda mirarte y estar Él conforme con tus acciones. Me acuerdo la primera vez, yo tenía 19 y tuve mi primer conflicto con Carol, mi esposa. Teníamos 19 los dos. Tuvimos este problema y comencé a gritar, dice, así que salí de la puerta suspirando fuerte y estoy caminando, dice, y cuando llegué a la calle, dije, ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy yendo? Tengo iglesia el domingo, tengo que ir a la iglesia. Y esto es importante para mí. La iglesia es importante para mí. Mi relación con Dios es importante para mí. Si es que estoy al borde de la calle, me doy vuelta, pausé, llegué a la puerta, la golpeé con la cabeza agacha y dije, ¿puedo entrar otra vez? ¿Sabes que el aviso que me dieron es que no dejes que el sol se ponga en tu ira? Reconcíliate rápida. La Biblia habla acerca de hacer reconciliación con Lot, y de ahí viene la confirmación de la tierra prometida. David también, tú estás aquí en esta mañana, eres salvo, estás aquí, levantaste tu mano, te arrepentiste, Dios te ama. Eres una bendición en muchas maneras, pero estás en un conflicto y no estás dispuesta a reconciliarte.
lo mantienes, no te importa. David era un buen hombre, pero Dios le dijo que no pudo edificar el templo porque tenía sangre en sus manos. Y me pregunto, ¿qué es lo que no te puede dar? Dios te ama, tú estás aquí, Dios te ama, pero no te puede lo que Él quiere darte por este argumento y este conflicto que estás manteniendo. Queremos cambiar nuestras circunstancias. Jesucristo quiere cambiarte. Cierro con esta historia. Uno de nuestros pastor me estaba llevando al aeropuerto un día, es de una de nuestras iglesias. Me estaba llevando al aeropuerto, estábamos hablando, y estaba hablando de su hijo mayor. Él acababa de bautizarlo a este hijo, y dice que su padre estaba allí en el bautismo también, que el padre de este muchacho estaba en el bautismo. Él era el padrastro y el padre real estaba allí. Y le dije, y eso fue un poquito complicado. Dice, a veces no funciona, tú sabes las relaciones, cuando hay dos padres, la vida, el padre legítimo estaba allí. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo estuvo eso? Y me dijo, nosotros tenemos una increíble buena relación, me dijo. Y yo le pregunté, ¿cómo? Y dice, obviamente no tiene que ser así, pero es una historia interesante. Él era un joven, creo que tenía como 21 años. Estaba salvo un par de años, no más, un año y medio, y comenzó a salir con esta muchacha en la iglesia. Él tenía un hijo anteriormente y ella también, y comenzaron a salir y a cortejar. Era un joven que estaba cortejando a una muchacha. Y yo entiendo proteger a una esposa, pero estamos hablando de un joven que comenzó a conocer a una muchacha, tenía 21 años. Pero el padre del hijo escuchó que el ex estaba saliendo con el pastor Brandon. Así que Charlie estaba enojado. Está enojado porque sale de su trabajo, dice, y los neumáticos están cortados, las ventanas del auto rotas. O sea que este hombre no está de acuerdo. Tú estás saliendo con la mamá de mi hijo y no estoy contento con esto. Así que hay un conflicto ahí. Así que Brandon viene de una familia bastante violenta y Charlie no sabía esto. Si hubiera sabido eso, no hubiera hecho lo que hizo, pero así que no sabe el pasado de Brandon. Brandon es de un estado, está en un lugar donde está rodeado de pandillas y pandilleros. Obviamente que ahora es un cristiano. Así que Brandon está cortándose el pelo, dice, en la barbería. Y Charlie y sus primos andan buscando a Brandon. Le van a pegar una paliza. Y están manejando y vienen a ese lugar, andan buscando a Brandon. Y muchos de ustedes saben, no sé cómo le llaman aquí en Estados Unidos, pero estas áreas donde hay muchas pandillas, todo el mundo está en alerta roja. La gente local siempre sabe que hay cuchillos y tiros y violencia todo el tiempo, entonces la gente vive continuamente en una alerta roja. Así que este auto está dando vueltas con dos jóvenes adentro y nadie los reconoce. Así que llamados telefónicos están sucediendo y se están preguntando entre el vecindario, ¿sabes quién es este carro? ¿Sabes de quién es este auto? ¿Y quiénes son estas personas? Así que Brandon va a cortarse el pelo. Finalmente saben que está ahí en la peluquería, así que estacionan el auto afuera y entran a la peluquería. Y entran a provocarlo y se ponen pesados y él es joven, él simplemente está saliendo con una muchacha. Es ahora su esposa, pero simplemente están cortejando. Y estos muchachos lo están provocando ahora en la barbería. Y este es su lugar, su territorio. Y estos muchachos no tienen idea quién es. Y el que corta el pelo se levanta y cierra la puerta, dice, con llave. Y Paul saca un machete
Dice, es una herramienta, es como Brandon la explica, dice, pero era como un machete. Así que Brandon se levanta del sillón donde se estaba cortando el pelo y el barbero dice, no, escucha, no tienes que hacer esto. Así que están confundidos y los otros muchachos del vecindario, entre llamada telefónica y llamada telefónica, están todos afuera de la peluquería mirando por la ventana. Así que finalmente aquí hay unos muchachos que vinieron y dice, y está saliendo de la puerta y lo tiene atrás de él. El problema con estas circunstancias, me dijo, no es que sean los líderes, sino los jóvenes, los hombres jóvenes que quieren ser líderes. Están todos encubiertos, dices, y están buscando cómo probarse, cómo probar su machismo y su valentía. Entonces había una tensión y había una tensión tremenda. Dice, cualquier palabra que cruzara la línea hubiera causado un lío tremendo. Y dice que Brandon los está cubriendo y los está guardando contra la pared y está hablando con estos jóvenes y diciéndole, no, todo bien, todo tranquilo. Y está tratando de calmarlos. No, escúchame, yo soy cristiano. Y finalmente los salva y los lleva al auto y los saca del lugar de una manera salva. O los salva, de hecho. Charlie y su familia piensan de él como un rey, o sea, lo tratan como un rey y lo tienen a un nivel muy alto porque le salvó la vida. Él es un hacedor de paz, una persona que a los 21 años ya sabe lo que es Efesios 4, 1 al 4. Yo, el prisionero de Dios, te ordeno que camines con el llamado que fuiste llamado. Que traten de mantener la unidad del espíritu. Vas a tomar una decisión esta mañana. Vas a convertirte en un pacificador. Dios te bendiga.